Hola, bienvenidos a la segunda parte de nuestra introducción a esta serie de fundamentos. Vamos a recoger donde dejamos la semana pasada. Estábamos hablando acerca de cómo se parece una vida que no tiene fundamento y hablamos de por qué es importante aprender la doctrina cristiana, lo que nosotros creemos. Entonces, voy a empezar el día de hoy en Mateo, el capítulo 7. Vamos a leer el versículo 24 y 25, las palabras de Jesús describiendo cómo parece una vida que tiene un fundamento fuerte. Jesús dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Estaba fundada sobre la roca. Entonces Jesús se enfoca en dos cosas en este pasaje. Se enfoca en oír, pero también se enfoca en hacer. El problema es que muchos de nosotros en nuestra vida cristiana, todo lo que hacemos hasta este punto hemos estado oyendo la palabra de Dios, aprendiendo la verdad, pero después no tomamos acción de acuerdo a esa verdad que aprendemos. Y nunca vamos a crecer, nunca vamos a poder edificar nuestra vida sobre un fundamento fuerte si lo único que hacemos es oír, pero no tomamos acción. En Proverbios, el capítulo 27, Salomón dice, el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo es dulce. Cuando yo era un niño, para ilustrar este versículo, mis padres me tiraron una fiesta de cumpleaños a los 6 años. Y me recuerdo que invitaron a todos mis amigos, estábamos en nuestro sótano que estaba ahí remodelado y todos mis amigos estaban ahí. Mi madre vino y nos presentó un pastel que ella hizo para mi cumpleaños. Y me recuerdo que tenía una crema blanca y a los bordes tenía una crema verde oscura. Y me recuerdo que esa crema estaba sabrosísima. Pero como mi mamá hizo el pastel, el día siguiente encontré el tubo de la crema que todavía había restado después de hacer el pastel. Entonces yo lo que hacía como niño, antes de que mis padres se levantaran, yo iba de la cama, me salía de la cama, iba caminando, dando pasitos, ¿verdad?, en el pasillo para no hacer mucho ruido, entraba a la cocina, abría la nevera bien despacio para no despertar a nadie, y después encontraba ese tubo y me empezaba a comer la crema de ese pastel poco a poco. Pero después de unos días, lo que pasó fue que no empecé a despreciar y a rechazar esa crema, y hasta el día de hoy como adulto no me gusta la crema que viene encima de pasteles. ¿Por qué? Porque yo comí el demasiado de algo dulce. Y de la misma manera, a veces eso es lo que nos pasa en nuestra vida cristiana. Aprendemos la Biblia, oímos la voz de Dios, pero como nunca hacemos nada, estamos llenos, porque no nos hemos vaciado en acción, en tal vez bendecir a otras personas, servir a otras personas, o no hemos aplicado esa verdad, no nos hemos vaciado y como todavía estamos saciados y llenos, después menospreciamos algo bueno. Entonces, a la segunda parte de ese versículo, Salomón dice, pero al hambriento todo lo amargo es dulce. Usted sabe que si usted trabaja afuera, en el sol, después de un día caluroso, y usted entra a su casa, viene a almorzar, cuando usted está cansado y está vacío, no importa lo que haga mamá, todo va a ser bueno, todo va a ser buenísimo después de trabajar, después de estar cansado, porque uno tiene una hambre. Me recuerdo que los domingos en la tarde era el mejor almuerzo de la semana porque todos estábamos gastados y habíamos trabajado, servido en la iglesia el domingo en la mañana. Y cuando llegamos a la casa hambrientos, esa comida, ese arroz, pollo, lo que sea, estaba buenísimo porque estábamos hambrientos. Entonces, cuando usted oye la palabra de Dios y toma acción y se vacía en usted o en la vida de otra persona, ahora hasta todo lo amargo para usted es dulce. Entonces, hablando de eso, continuemos donde habíamos dejado en sus notas si nos está siguiendo en el guía de participante. Es importante aprender doctrina porque la doctrina
nutre mi alma. Cuando estamos hambrientos, la doctrina, la verdad desde la palabra de Dios, nutre nuestra alma. Ahora, la nutrición espiritual para nuestra alma, eso no es algo que viene automático. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, crear tiempo, darle importancia en nuestro horario, en nuestra vida práctica, para nosotros hacer tiempo para Dios y nosotros crecer en entendimiento, leyendo la palabra, estudiando la palabra, pasando tiempo en oración con Dios, porque la doctrina nutre nuestra alma y hay que hacer tiempo para eso. En Salmo 1, David dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Pasa tiempo meditando, pensando en la palabra de Dios. Y hay que crear tiempo para eso en nuestros horarios. Muchas veces no crecemos porque no estamos dispuestos a hacer los cambios adecuados para tener ese crecimiento espiritual en nuestra vida personal. Hay que hacer cambios en nuestros horarios a veces para crecer en la palabra de Dios. Estoy hablando de que si somos dormilones, ¿verdad? Y queremos levantarnos para meditar en la palabra, tener ese tiempo para crecer en la palabra de Dios, pues ¿qué pasa? Hay que hacer cambios en su horario para tal como si usted se va a nutrir o va a comer una dieta saludable físicamente, usted hace cambios y saca cosas de su dieta que no le van a hacer bien. De la misma manera, tenemos que hacer esos cambios, sacar esas cosas y despojar esas cosas que no nos van a hacer bien para reemplazarlas con cosas que van a hacernos bien. Y tenemos que hacer cambios en nuestra vida. En Hebreos, capítulo 5, el escritor de Hebreos nos advierte y nos dice que si no hacemos esos cambios, si no nos nutrimos espiritualmente, nos vamos a quedar como bebés en la fe. Nunca vamos a crecer a madurez espiritual si no nutrimos nuestra alma. Si quiere leer esos versículos, son Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14. Próximo, es importante aprender doctrina porque conocer la verdad me permite servir a otros. Usted no puede ayudar a otra persona espiritualmente sin ayudarse a usted mismo primero. En Primera de Timoteo, capítulo 4, Pablo le dice a este joven en el versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. No puedes ayudar a otra persona sin crecer usted mismo primero. No puedes alimentar a otra persona hasta que te hayas alimentado a ti mismo. Entonces es importante aprender doctrina porque nos ayuda a servir a otras personas. Y próximo, es importante aprender doctrina porque conocer la verdad me protege del error. Para manejar un carro, usted no necesita ser un mecánico o ingeniero. No necesita saber cómo el carro, el motor corre con los pistones y todos los detalles dentro del carro. Lo único que usted tiene que hacer para manejar es tener una licencia, ¿verdad? Meterle la llave, darle el acelerador y a los frenos y usted conduce y el carro va. Ahora vamos a decir, por ejemplo, que usted va conduciendo, usted va manejando y de repente el carro empieza a fallar. El carro se empieza a menear y moverse de una manera que usted sabe que hay algo mal que está disfuncionando con el carro. Entonces usted ve un taller, entra al taller, le pide al mecánico, por favor ayúdeme a diagnosticar, analizar qué le pasa a mi carro. Bueno, 5 minutos después viene el mecánico y dice, señor, ya encontré el problema. Y usted dice, ok, bueno, primero, ¿cuánto me va a costar, verdad? ¿Y qué tengo que hacer para arreglar mi carro? Y el mecánico le dice, bueno, es bien simple, es hasta gratis la solución. Lo único que tiene que hacer es ir a su casa, agarre la manguera de agua y se la mete al tanque y llene su carro de agua y todo se va a arreglar. Yo no sé de usted, pero no soy experto en carros, pero sé lo suficiente que no le hace bien a mi carro meterle agua. Todos sabemos eso es sentido común, ¿verdad? Bueno, de la misma manera, usted no tiene que ser experto para crecer, no tiene que ser un teólogo, no
tiene que ser un filósofo para aprender estas doctrinas y crecer en la palabra de Dios, pero sí necesita saber lo suficiente para reconocer doctrinas y enseñanzas falsas en nuestro mundo el día de hoy. Me encanta lo que Pablo dice en Colosenses capítulo 2. Le dice a los cristianos en la iglesia de Colosenses, versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Seguid andando con Jesús, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Pero después dice, mirad que nadie os engañe. Advierte a estos cristianos, mirad que nadie os engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos o los fundamentos, las creencias del mundo, y no según a Cristo. Necesitamos saber lo suficiente para no ser engañados por doctrinas y enseñanzas de maestros y hasta pastores, tristemente, falsos. Todos sabemos que estamos viviendo en una cultura y sociedad que se está desintegrando, tristemente. Entonces, ¿cómo podemos prepararnos y equiparnos también a nosotros, pero a nuestros hijos, a la próxima generación, para sobrevivir en una cultura que se está desintegrando? A veces que no están viviendo para agradar a Dios. Bueno, la respuesta a esto, si no está siguiendo sus notas, creyendo firmemente en la verdad, enseñándola claramente y viviéndola consistentemente. No tan solo debemos de aprender y crecer en la verdad, pero también ser consistentes y vivir, tomar acción en la verdad de nuestra vida. Y eso es tan importante porque mi forma de pensar determina mi comportamiento o mis acciones. En Proverbios 4, versículo 23, Salomón dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hablando del corazón, el asiento de nuestras emociones, nuestros pensamientos. Nuestras creencias, lo que pensamos, la forma de pensar, determina nuestras acciones. Entonces, para nosotros poder cambiar nuestras acciones, cómo actuamos, cómo tomamos decisiones en nuestra vida, primeramente tenemos que cambiar nuestras creencias, nuestra forma de pensar. Pablo nos dice en Romanos 12, no os conforméis a este siglo, ¿verdad? Pero si no debemos de transformar o renovar nuestro entendimiento de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, es importante porque mi forma de pensar determina mi comportamiento o mis acciones. Y últimamente, es importante aprender doctrina por tres cosas. La Biblia nos manda, número 1, a estudiar la verdad. En 2 de Timoteo, el capítulo 2, el versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la verdad. La Biblia nos manda como cristianos a estudiar la verdad. No tan solo aprender, leer, pero estudiar la verdad. Un discípulo verdadero de Cristo no tan solo lee su Biblia, pero estudia su Biblia. Próximo, número 2, la Biblia nos manda a vivir la verdad. Me encanta una oración de David, que si usted quiere notar este pasaje, debe de ser la oración de muchos cristianos el día de hoy. Salmo, el capítulo 25, versículo 5, él dice, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Debemos de vivir la verdad. Y número 3, la Biblia nos manda a defender la verdad. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, me encanta este pasaje. Dice, si no, santificad al Señor Dios en vuestros corazones y estad siempre aparejados, preparados, para responder con mansedumbre y reverencia. Note que dice para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Nosotros tenemos una esperanza eterna y hermosa en Cristo Jesús, pero debemos de estar listos para defender la verdad. Cuando alguien nos pregunte, debemos de estar listos para dar una respuesta de nuestra esperanza y nuestra fe
el fundamento, la roca sobre que edificamos nuestra vida. Necesitamos compartir el Evangelio con otras personas y estar listos para defender la verdad en un siglo que no sigue la verdad y sigue enseñanzas erróneas. Pero noten que Pedro le dice a cristianos que lo hagan con mansedumbre y reverencia. A veces nos vamos a encontrar con personas, hasta hermanos y hermanas en Cristo, que no están de acuerdo o no creen de acuerdo a la palabra de Dios. Y a veces tristemente han sido decepcionados por enseñanzas y doctrinas erróneas. Pero cuando nos encontremos con alguien así, debemos de hablar con esa persona con mansedumbre y reverencia. No hay que gritarle, no hay que hablarle mal, no hay que faltarle el respeto. Cuando usted hable con alguien que no cree de acuerdo a lo que usted cree, de acuerdo a la Biblia, hable con ellos, defienda la verdad. Uno de los problemas el día de hoy es que muchas personas dicen, bueno, si me amas, no me vas a herir o no vas a herir mis sentimientos. Pero si alguien está mal, necesitamos compartir la verdad con ellos, pero de una manera amorosa, con mucho respeto. Háblele a esa persona como Cristo le hablaría a esa persona. Entonces, esa es la conclusión de la introducción de esta primera lección de esta serie de fundamentos. Entonces, si es parte de un grupo de gracia, nos veremos en uno de nuestros grupos. Y la próxima semana, la próxima lección, vamos a aprender y comenzar el aprendizaje, la lección acerca de la Biblia. ¿De dónde viene la Biblia? ¿Cómo sabemos que podemos poner nuestra fe y confianza en la palabra de Dios? Pasen buena semana, nos vemos en la próxima.